Su aspecto parecía trazar medio siglo, más o menos. Era como si hubiese sobrevivido a una guerra, un Vietnam particular o algo así. Nos conocíamos todos desde hacía mucho. Y viviendo en el mismo edificio, era común vernos frecuentemente. Nunca hubiéramos imaginado que, ese domingo, disfrutando de un asado en la terraza, fuera la última vez que viéramos a Iñigo. El plato principal era escucharlo hablar de sus experiencias en la guerra. Iñigo hablaba muy especialmente de Vietnam, que era el caso no solo el cual más conocía, sino que lo había vivido en carne propia. Y como era un tema recurrente, en él, Bernasconi nos dijo, un día en que estuvimos reunidos en un bar, aprovechando que Iñigo no se encontraba, que tenía algo importante que comentarnos. Todos escuchamos con atención, sorprendiéndonos de saber, averiguado a través de un pariente suyo que tuviera en el ejército, que Iñigo nunca había ido a pelear a Vietnam. No figuraba en registro alguno. Ni siquiera había ido como turista, terminando por ser un país al que ni remotamente se le hubiese ocurrido siquiera estar de tránsito. Y teniendo toda esta información, creo que igual, de todas maneras, le perdonábamos, sin que lo supiera, el hecho que continuara hablándonos de sus hazañas por allá, imaginadas situaciones vividas matizadas con una teatralización casi perfecta. Era sobresaliente la anécdota del helicóptero, una tarde en la que estuvo a bordo junto a un grupo de marines, siendo, de pronto, la nave atacada por un misil del Vietcong, precipitándose a tierra envuelta en llamas. En este punto del desarrollo quedábamos con la boca abierta, pensando cómo había hecho para sobrevivir. Ahí no más, como si hubiese leído nuestras mentes, nos dijo que, durante el entrenamiento que había tenido, le habían enseñado a saltar de un helicóptero. Según él, era muy sencillo, había que adelantar un pie y luego el otro. Y no importaba la altura a la cual la aeronave se encontrara, uno siempre caía parado e ileso. Se oyeron aplausos, sabiendo, de antemano, que siempre tuviera una respuesta para todo. Prefería vestir, cotidianamente, con colores que hubiesen pertenecido a algún grupo u orden militar. Verde o color marrón caqui eran sus preferidos. Llevaba puesto un chaleco de infantería, amplios pantalones con bolsillos por todos lados y un par de botas altas hasta los tobillos. Sobre el chaleco, se podían ver sujetas dos medallas hechas con tapitas metálicas de gaseosas, las que pendían de sendas tiras de seda, una con los colores de la bandera francesa y la otra con la de los yanquis. De su cuello colgaba una plaqueta de identificación con sus datos grabados en ella, nombre y apellido, compañía a la cual pertenecía y un número de serie, el cual no necesariamente correspondía con su documento de identidad. Cierta vez lo paró un policía, exigiéndole mostrar su documento. Iñigo se limitó a enseñarle su placa, lo que apenas convenció al oficial. Y cuando le dijo que había peleado en Vietnam, el uniformado se cuadró, haciéndole el saludo militar, pidiéndole disculpas. También llevaba puesto un cinto de cuero del cual pendía una funda de pistola. Pero no llevaba armas, solo una pipa que había pertenecido a su padre. Y esto lo hacía por necesidad de sentir el peso de algo dentro de la funda. Había costumbres que eran muy difíciles de erradicar. Una vez contó que, durante un patrullaje en la selva, había pisado una trampa vietnamita, consistiendo en varias agujas de bambú que traspasaron la goma de su bota. Pero logró sobrevivir porque no habían sido embadurnadas con veneno. Por decoro no le pedimos que nos mostrara esas heridas. Sin embargo, contó la historia de un soldado, uno de sus compañeros, un muchacho que había sido reclutado en Montana, oriundo de allí, y que había caído en otra trampa, pero hecha con agujas envenenadas. Estuvo muy mal durante un tiempo, luego se lo llevaron, nunca más lo volvió a ver. En una ocasión habían tomado prisionero a un integrante del Vietcong, y que, en un anochecer, como disculpándose por todas las atrocidades que habían cometido, reveló el antídoto con el cual poder curarnos de la influencia del veneno. Luego nos enteramos que se había suicidado, quizás por haber, con su confesión, desprestigiado a su régimen.
Y alzando su copa de vino, Íñigo rezaba, con orgullo, la famosa frase que decía que habíamos ganado la guerra. En este momento, durante el brindis, se hizo un silencio mágico, solo interrumpido por el bajo ostinato del crepitar de las llamas y el jugo de los trozos de carne tendidos sobre la grilla, que caían hacia las brasas. Ante aquella manifestación de Íñigo, todos nos miramos, compartiendo la solemnidad del momento. Ya sabíamos cómo había sido la verdadera historia y de qué manera había concluido. Bernasconi, que no había tenido oportunidad de luchar en esa contienda, atinó a decir que toda guerra tenía su pro y su contra, y que era muy probable que tuviera más aspectos negativos para toda la humanidad. Lubans acotó estar de acuerdo, aunque destacó las disímiles características entre las guerras europeas con las americanas. Íñigo, acariciando sus medallas de hojalata, creyó haber sido congraciado por todos los dioses, por haber tenido la posibilidad de ir a representar al país. Se excusó por las réplicas de las medallas, diciendo que las verdaderas las tenía guardadas bajo 7 llaves, no fuera cosa que se las robaran. Orestes removió la carne, sirviendo algunos cortes que ya estaban cocidos, en los platos. Mientras mordisqueaba un buen trozo, acompañado por algo de pan, Íñigo contó que había sido afortunado en no haber estado en pareja cuando lo llamaron para cumplir con el deber de representar a la patria. Había tenido una novia, María, que no se sentía muy satisfecha con su inclinación militar. Estaba constantemente mal criticando todas las contiendas en las cuales el país se involucraba, muchas veces sin necesidad o cumpliendo otros objetivos, más allá de los políticos. De esta manera, la relación era difícil que pudiera continuar. María estaba en la casa y veía la gran bandera clavada en la pared del living, retratos del padre de Íñigo, usando uniforme, repartidos por doquier. Y lo que más le molestaba era saber que su padre nunca había sido militar, que solo le prestaban los uniformes para que se sacara las fotos. Así, había retratos donde usaba vestuario del ejército, la Fuerza Aérea o la Marina. Y ante esta crítica, considerada por Íñigo despiadada y sin fundamento, aclaraba que había estado poco tiempo en cada fuerza, por haber sido rechazado por sus pies planos. Pero que fue el periodo suficiente como para aprovechar y sacarse las fotos. Desde ese entonces, desde que María detractara todo, Íñigo fue despegándose de su amor, dedicándose, en exclusiva, a prepararse tanto física como mentalmente en su partida a Vietnam. Y masticando su ensalada, agregaba que había sido feliz al haberlo hecho. María no sintió pena por el fin de la relación, se notó en su rostro. De seguro, tuviera un amante. Según Íñigo, nada era comparable, queriendo estar en medio del ruido de las ametralladoras a alguien que no compartiera lo mismo, o que no tuviera interés por las cosas que el otro hiciera, no era vida. En un momento, interrumpió su charla para ponerse de pie y acercarse al parapeto del balcón. Quedó firme como una estatua, sin mover un músculo y haciendo gestos con las manos, como si nos pidiera que hiciéramos el más completo de los silencios. Todos dejamos de hacer ruido con los cubiertos o las copas, para prestar atención. Solo escuchábamos, además del danzar del fuego en la parrilla, el canto de los pájaros, acompañando el hermoso día. Íñigo abandonó su postura, volviendo a la mesa. Pidió disculpas, pero le pareció haber oído que se aproximaba una formación del Vietcong. Quedamos pensando cómo pudieran haberlo hecho, estando nosotros 10 pisos sobre el nivel de la calle, mas luego convinimos en mantener la credibilidad ante su total experiencia, y que hubiese sonidos o ruidos a los que estuviera acostumbrado. Esto lo subrayó Bernasconi, comentando que el hermano de su padre había sido submarinista y que, oyendo los sonidos del radar, podía identificar muy bien los provocados por las ballenas o por alguna nave enemiga. Sí, creíamos que todo eso bien pudiera ser cierto, y también lo afirmó Íñigo, dado que distinguía a la perfección el ruido que provocaba el desplazamiento de un misil de los nuestros con otro del Vietcong. Y que, gracias a ello, se habían podido salvar varias vidas de soldados, poniéndose a resguardo al escuchar la trayectoria que ejercían.
Con el paso del tiempo, ya todos se habían acostumbrado, llevándolo como reflejo, como si hubiesen nacido con ese don. Orestes afirmó la veracidad del tema. Su mujer había sido de las que se diera cuenta cuando él salía con su amante. Había un hecho sumamente notorio, y era que Orestes vaciaba medio frasco de perfume luego de darse una ducha. Y no solo lo repartía por su torso, o en la entrepierna, sino que, además, detrás de las orejas. Su mujer le preguntaba si fuera a salir y él, mintiendo, lo negaba. Decía que únicamente se perfumaba para hacerle el amor, a la noche. Y que estuviera lista. Pero ella sabía que no era cierto, porque le había dicho que, primero, iría a comprar el diario, que volvería pronto. No obstante, ella sospechaba al ver que se colocaba su traje nuevo, regresando pasadas las 10. En este punto del relato, Orestes se quedó pensando la razón de su confesión repentina, y si tuviera que ver o no con lo que se conversaba. De todas maneras, y como estuviera circulando el vino, celebramos su elocución, sabiendo que nunca saldría de entre nosotros. Íñigo alzó su copa, solicitando otro brindis imaginario, lamentando no tener fotos de su estadía en Vietnam. Resultó ser que había sido una orden del alto mando. Si el Vietcong lograba prender a algún soldado, con fotos en su poder, lo ejecutaría de inmediato, sin pasar por la tortura previa, creyendo que, además de ser enemigo, se trataba de un espía mandado por la inteligencia. Sabía de compañeros que habían tomado varias fotografías del grupo, inclusive, entrando en acción, pero que nunca más los había vuelto a ver, como para haberles pedido unas copias. Seguro los habrían capturado y ejecutado. Y como, culminando de decir esto, su semblante se ensombreciera de pena, todos alzamos nuestras copas pidiéndole que no se angustiara, que lo mejor que estuviese ocurriendo fuese tenerlo ahí, con nosotros. Nos pusimos de pie, entrechocando las copas en un brindis de total camaradería. Lubans dijo que bajaría a su piso a buscar su celular, para sacarnos unas fotos o filmarnos. Bernasconi comentó la suerte que el resto de nosotros habíamos tenido, por haber participado en las filas luchando en las distintas contiendas. Me apresuré a recalcar que, en ese sentido, quien más tuviera autoridad sobre nosotros fuese Íñigo, dado que la guerra en la cual había peleado había sido durísima. Íñigo agradeció, reafirmando mi sentencia. En efecto, había pasado por momentos muy peligrosos, luchando contra un enemigo que, muchas veces, era invisible. Se escondían debajo de la tierra, cavando túneles los que, prácticamente, eran imposibles de detectar. Y el peligro más latente fueron siempre las incontables trampas, acechando a la tropa mucho más que la lucha a campo abierto. Orestes volvió a relucir con el tema de su mujer, explicando que ella también solía emplear tácticas sorpresivas de ataque. Una noche, al regresar de comprar el diario, había puesto una plancha sobre el marco de la puerta, atada con un hilo al picaporte. Orestes se dio cuenta del peligro por ver la puerta entreabierta, la que apartó de un rápido puntapié, al punto de ver caer la plancha que hubiese golpeado su cabeza. Consideró esto como un acto vil y, al poco tiempo, le solicitó el divorcio. Todos alzamos nuestras copas. Regresó Lubans con su celular, preparándolo para una serie de fotos y videos, en los que cada uno de nosotros comentaría lo dichosos que estábamos, compartiendo el asado. Nos formamos en grupo, frente al parapeto. Lubans dejó el teléfono en automático, tomando varias instantáneas. Íñigo propició otro brindis por el compañerismo, un hecho insólito que se había gestado entre el grupo de vecinos moradores del edificio. Antes de culminar el brindis, Íñigo, inquieto, nos pidió silencio absoluto. En voz baja, casi inaudible, ordenó que nos agachásemos y que buscáramos refugio detrás del parapeto. Lo vi quedar de pie, oteando el horizonte con la palma de su mano cubriendo sus cejas, a manera de visera. Lubans preguntó qué sucedía. En un gesto mancomunado, lo obligamos a callarse. Escuchamos las palabras de Íñigo, avisándonos que soldados del Vietcong estaban acercándose,
con posibilidad de rodear el edificio, acabando con todos nosotros. De pronto, gritó que un misil venía en camino. Levanté mi cabeza, producto de una reacción refleja ante la curiosidad de lo que estuviera sucediendo. Se subió al parapeto, pisando en el patín del helicóptero. Antes que pudiéramos detenerlo, efectuó la maniobra que nos había enseñado, un pie adelante, el otro detrás, y se arrojó al vacío.